Bueno, vamos a ver hoy un poquito más sobre algunas genéticas que son más infrecuentes, pero que son importantes conocer. Una de ellas es el síndrome de Soto. El síndrome de Soto, también llamado niños de frente amplio o cabeza grande, eh, en realidad es un trastorno genético cuyo cromosoma recientemente fue descubierto, el 5, el cromosoma 5Q. Una rama del 5Q sería la responsable de la aparición de este tipo de patologías, que durante muchos años se sospechó un origen genético, pero no se podía confirmar porque no se encontraba qué genes estarían involucrados. Si bien el cuadro está descrito ya desde hace muchos años por Juan Soto en el 64, que veía que chiquitos que nacían con una... Las características fundamentales eran, fíjense en es el crecimiento apresurado. En realidad crecen en forma rápida durante los primeros años de vida, casi hasta ya cuando son niños son generalmente mucho más altos y llegan mucho más grandes, como el tamaño de adolescentes, antes que sus hermanos. Y el tamaño de la cabeza suele crecer en forma rápida durante los primeros años de vida. Luego se, se, se restablece, digamos, una normalidad, desciende el crecimiento y vuelve a crecer en forma más armoniosa todo el cuerpo, más este, con las proporciones adecuadas. Sabemos que una criatura, el tamaño de la cabecita es lo primero que se desarrolla hasta los 6 años aproximadamente. En estos chicos es mucho más llamativo. Y durante los primeros años, 3 primeros años ya es característico, durante los 3 primeros años de vida. Desgraciadamente es un cuadro que también trae retraso intelectual, por eso la importancia de conocerlo en nuestra carrera, y también trastornos de tipo motor, conductuales, sociales, etcétera. Este, otra de las características que puede llegar a presentar un sotos es la implementación de la orejita, que generalmente es chatita, pegadita contra el resto del cuerpo, con ausencia del pabellón auricular o muy chiquitito. Puede tener alguna alteración a nivel de los dedos del cuerpo, de la mano. Fíjense la, la angulación y la falta acá de relleno adecuado. Eh, Menos común es que tengan también problemitas de convulsiones, hipotiroidismo, y algún déficit a nivel de sus defensas que lo hacen propenso a infecciones o a enfermedades. Las A veces pueden intervenir también con algunos problemitas de tipo cardiológico, o malformaciones de las válvulas cardíacas. eh, a nivel facial, fíjense que la cabecita es distinta a lo que habíamos visto como hidrocefalia. ¿Se acuerdan que uno de los motivos más frecuentes de macrocefalia, es decir, el aumento del perímetro craneal, es la hidrocefalia, que es la acumulación de líquido cefalorraquídeo? Sin embargo, en estos chicos es distinta el crecimiento, porque es todo el cuerpito, no solamente la cabecita, sino el ensanchamiento de la frente, de la cara, la separación de los ojos, el que está creciendo más, un tamaño, va creciendo toda la cabeza en forma eh, simétrica, eh, y el tamaño es mayor del esperado. La naricita, alguna cuestión como eh, nariz plana, bóveda arqueada, la bóveda, por eso suelen tener como la boquita abierta, tienen la bóveda acá amplia.
estrabismo puede llegar a aparecer. Una de las alteraciones de las conductas son la tendencia a la hiperreactividad y a la hiperactividad. También responden con ciertas conductas explosivas, difíciles de que mantengan el orden o quedarse tranquilos. El retraso mental va a ser variable porque va a depender también del grado de déficit que pueda presentar a nivel del daño del 5Q, del cromosoma. Las manifestaciones suelen... Es extraño esto del cuadro en cuanto a que sus cuadros suelen mejorar a nivel general con la edad. Cuando van acercándose a la adolescencia no solamente empiezan a ser más parecido al resto, porque acuérdense que estas edades suelen ser de crecer rápido, tener todas se afloran todas las dificultades, tanto a nivel del déficit intelectual como de comportamiento. Pero a medida que se van acercando a la adolescencia, tanto los cuadros comportamentales como cognitivos suelen empezar a mejorarse, y en realidad es que responden bien a todos los tipos de tratamiento o estimulación que se le pueda dar. Por eso es muy importante el tratamiento temprano con estos chicos y la estimulación temprana con estos chicos para que puedan tener un mejor futuro, porque estos tienen mejor pronóstico. Este es un trabajo que todavía no se sabía bien. Hoy se sabe que es el 5Q, el cromosoma afectado. Y sí se veía porque a veces, como no es dominante, a veces sale en algún grupo familiar, aparece algún caso, y extraordinariamente después de algunas generaciones aparece otra vez. Ahora, si en el grupo familiar la presencia es mayor, las probabilidades de herencia son mayores también. Los programas, por supuesto, que son chicos y personas que deben tratarse con todos los tipos de tanto psicólogos como psicopedagogos, neurólogos también, por la probabilidad de que tengan algún cuadro de convulsiones o algo. Todo eso debe ser tenido en cuenta, y la estimulación y el trabajo temprano muy importante. El Prader-Willis Prader-Willis es otro cuadro también genético. Fíjense en que es un cuadro que está en el cromosoma 15, generalmente se hereda del papá. Es un cuadro que tiene como característica fundamental algunas expresiones físicas como el hipogonadismo, o sea, poco desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, el retraso mental, el déficit cognitivo, y la tendencia, el Prader-Willi tiene tendencia porque carecen de la sensación de saciedad. Aparentemente una alteración que podría llegar a estar en el hipotálamo hace que les sea muy difícil de sentirse saciados, entonces tienden a la obesidad, y se da ya de los primeros años de vida. Comen y hay que controlarlos y ayudarles muchísimo en las conductas alimentarias. Bueno, acá vemos algunas que estamos hablando de la importancia del 15, del cromosoma 15Q, y de la importancia de que aparentemente es a través de la línea paterna que este trastorno se transmitiría.
Hay síntomas que tienen que ver con su discapacidad intelectual, la baja estatura, los hormonales, y la sensación de hambre constante. A veces hay que cuidarlo muchísimo porque realmente pueden llegar a tener un sobrepeso marcadísimo, marcadísimo, y ser muy grave para su salud. Entonces hay que ayudarlos muchísimo en temas de alimentación y control. Suelen ser de características muy afables, muy buenos, pero así como son buenos, pueden reaccionar a veces con excesos de cólera, sobre todo cuando se sienten frustrados. Por eso también es difícil el tema de cómo ayudarlos a controlar esta sensación o el deseo de comer y no frenar su alimentación. Fíjense que estamos hablando de la población de general de 15.000 a 25.000 nacidos vivos. Veamos si hay en gallegos en la provincia 25.000 nacimientos al año, y podría llegar a ser uno al año. Los últimos 10 años tendrán que haber nacido más o menos unos 10 chicos. Pero estos son, por supuesto, estadísticas, hay que ver, seguirlo bien. La mayoría de los casos son si aparece uno, si puede aparecer un hermano, es muy difícil que aparezca un hermano. Sin embargo, sí tiene más probabilidad, si uno de los hijos tiene, que aparezca otro, sobre todo si es varón, con este tipo de patología. Bueno, todo el tratamiento tiene que ver con cuestiones de autoestima, de paliar todos los déficits cognitivos y de aprendizaje, los trastornos que suelen ser de conducta, y sobre todo conductas de tipo impulsivas, como lo desarrollan en su alimentación, el cuidado de su salud a nivel general, que se puede deteriorar también por este motivo. Trabajar con las familias es muy importante, porque son chicos que demandan atención. Todo es importante trabajar con la familia, pero bueno, en esto se hace sobre todo asesorarlo y verlo, porque como son chicos difíciles de satisfacer, por ahí la comida puede convertirse de algo bueno en algo muy malo. Bueno, con esto cerramos las patologías de tipo cromosómica, generadoras de déficit cognitivo. Entran todo esto en el parcial también. Nos vemos, hasta luego.